Ahora nos preguntamos, ¿es posible prevenir un delito, conocer la forma de actuar de un delincuente? Pues si alguien puede, son los expertos en criminología. Más de 250 de estos profesionales celebran estos días el primer congreso organizado por la Asociación Andaluza de Criminología. Su presidenta está aquí con nosotros, María Contreras. María, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. ¿Cómo está transcurriendo este congreso? Pues muy bien, la verdad es que estamos muy contentos porque cuando nos liamos la manta a la cabeza para organizar el congreso no pensábamos que iba a tener tan buena acogida. Haber llegado a 250 inscritos nos parece algo fantástico y además ha venido, la mayoría de la gente proviene de Andalucía, pero viene también gente de Extremadura, de Madrid, de Murcia, de Valencia, y entonces estamos muy contentos. Y ya no solamente la gente que se ha inscrito, los criminólogos que están participando, sino también al resto de personas que hemos invitado a las mesas de debate al Congreso, de manera que estamos contentos. Satisfechos. Bueno, pues ¿de qué hablamos, Juan Carlos? Aunque ya lo puede contar perfectamente, pero vamos a apuntarlo nosotros cuando hablamos de criminología y de criminólogos. Sí, damos algunos apuntes muy breves, porque María seguramente podrá darnos mucha más información. Una de las principales labores del criminólogo es estar al servicio de la prevención de la delincuencia, es decir, son profesionales formados para anticiparse al posible delito. En materia criminológica, prevenir es conocer con anticipación la probabilidad de una conducta criminal y disponen de los medios necesarios para evitarla. El criminólogo está también al servicio de la atención a las víctimas. Esto es importante. En este sentido, colabora de forma muy estrecha con los psicólogos que atienden a las víctimas de cualquier delito. Y su experiencia les proporciona conocimiento sobre la conducta delictiva y las motivaciones del delincuente. Con ello no solo pueden prevenir el delito y ayudar a las víctimas, como hemos dicho, también contribuyen a la reinserción de personas que hayan delinquido. Y grosso modo, un poco a lo que se dedica un criminólogo, porque luego, y antes lo comentábamos también fuera de cámara, llegan las series de televisión, llegan las películas y hacen un poquito batiburrillo que no sé si os sentís muy representados con lo que el perfil que suelen trazar del trabajo del criminólogo. Es cierto, ¿no? O sea, las series de televisión tienen un impacto importante, incluso en la motivación que lleva a los estudiantes a elegir estudiar criminología. Hay muchas series tipo CSI, Mentes Criminales, ¿no? Donde se traduce que los equipos que trabajan investigando los delitos son criminólogos. Sin embargo, aquí en España tendríamos que hablar de la policía científica. Es una competencia de la policía y dentro de la policía de las unidades de policía científica o de policía judicial. Dentro de la policía científica o judicial a veces hay criminólogos, sí, pero han recibido una formación específica en criminalística. Entonces es importante diferenciar entre la criminalística y la criminología. ¿Vale? Comentaba Juan Carlos la prevención del delito. Esto nos parece un poco casi ciencia ficción, porque dice, bueno, el delito sucede y tal, pero ¿cómo actúa el criminólogo para intentar prevenir que no ocurra ese delito? Mira, yo te hablo de la prevención que se hace normalmente, no desde la criminología, sino en España. En España tradicionalmente, cuando se piensa en prevención, se piensa en la función que tiene el sistema penal, la amenaza de la pena, para prevenir la delincuencia. Se parte de la idea de que la amenaza de una condena a aquellas personas que quieren cometer un delito servirá para que esas personas se abstengan de cometer el delito. Es lo que nosotros llamamos prevención general intimidatoria. Sin embargo, la evidencia científica, la criminología ha puesto de manifiesto que ese tipo de prevención tiene una eficacia muy limitada, porque es necesario no tanto prestar atención a la severidad de las penas, que no ha demostrado ser eficaz, sino a la certeza de la pena. Entonces, cuando las personas piensan que, bueno, a ver, si hay posibilidades de que no te pillen, te arriesgas, sí. Ahí hay un fallo, ¿no? En la prevención general, en esa prevención general. Sin embargo, bueno, pues nosotros lo que vemos es que hay múltiples reformas legislativas que lo que buscan es aumentar las penas, seguramente para transmitir cierta tranquilidad al público, pero en realidad no tiene una eficacia que pueda demostrarse en términos de reducción de la delincuencia. Por ejemplo, está muy de actualidad la prisión permanente revisable. Desde un punto de vista científico, como criminóloga, ¿sois partidarios? ¿No veis que sea eficaz?
o sí lo es? En términos de eficacia, claro, en este caso, por ejemplo, tendríamos que pensar cuál es el objetivo. Es un debate que está muy sobre la mesa, ¿no? El objetivo de las penas, de acuerdo con la Constitución, es trabajar en la reinserción del delincuente. Si nosotros hablamos de penas de prisión permanentes, difícilmente vamos a poder trabajar la reinserción. Además, lo que la ciencia nos dice es que es mucho más fácil trabajar en una reinserción exitosa cuando esa persona cumple su condena en contacto con la comunidad, en contacto con el entorno al que en algún momento va a tener que volver. Entonces, si lo alejamos de ese entorno, es mucho más difícil que esa intervención penal pueda llegar a tener algún tipo de éxito. Y cuando hablamos de delitos muy, muy graves, de asesinatos tremendos, como en ese caso también sois, digamos, partidarios en general de no elevar la pena a lo máximo, sino de apostar por la reinserción, incluso también en esos crímenes? Hay casos en los que es muy difícil trabajar la reinserción, es cierto, ¿no? Porque hablamos de que se acumulan todo un conjunto de variables de riesgo de tipo individual, de tipo social, de tipo contextual, ¿no? En el que seguramente es muy difícil cambiar todas esas variables que están influyendo en la conducta delictiva, pero incluso en esos casos nosotros tendríamos que apostar por la reinserción, porque es lo que desde la criminología creemos, ¿no? Ahora bien, también es importante estar atento a lo mejor al miedo, a la inseguridad que la ciudadanía pueda tener ante este tipo de casos, ¿no? Pero también aquí, por ejemplo, tendemos a hacer un llamamiento a los medios de comunicación porque salen casos que suelen ser pocos, que suelen ser anecdóticos, pero que tienen una gran repercusión y que tienen un gran impacto en la emoción de las personas, ¿no? Entonces, a veces creemos que la delincuencia es mucho más grave de lo que en realidad es o de lo que es la mayoría de tipos de delincuencia, ¿no? Cuéntame, María. Por ejemplo, en el caso, estamos muy pendientes de la desaparición del pequeño Gabriel y sé que os están preguntando mucho los compañeros por, bueno, qué hacer, qué es con lo que hay, qué es lo que se puede deducir. No entramos en deducciones, sino cómo actuaría un criminólogo en el caso de una desaparición, qué papel juega y qué puede aportar, por ejemplo, en un caso como la desaparición del pequeño Gabriel. En este caso, el trabajo lo tiene que hacer la policía, ¿no? Es la policía la que está trabajando, la policía tiene sus expertos para este tipo de cosas. Lo que sí que sabemos desde la criminología, que también lo sabe la policía, es que si no ha sido que el niño se haya perdido, que se haya querido ir voluntariamente, es decir, si es una desaparición forzada, pues sí que sabemos que, porque ocurre en la mayoría de los casos, es una persona que suele ser del entorno, que es alguien que conoce seguramente al menor, que el menor conocía a esa persona. Entonces, ¿significa que ha podido pasar eso en este caso? No. ¿Es lo que pasa en la mayoría de los casos con características similares? Sí. Entonces, bueno, pues habrá que estar seguramente atento a eso. Por eso lo primero se suele investigar, lógicamente, el entorno. Otros asuntos que estáis abordando, es que todos nos parecen muy, muy interesantes. Por ejemplo, la violencia de género. ¿Qué aportáis vosotros también para prevenir, para erradicarla, por supuesto, para prevenirla? ¿Qué aporta el criminólogo? ¿O qué estáis aportando en las charlas que se están escuchando estos días? Mira, mañana, por ejemplo, tenemos para la conferencia de clausura, nos acompaña la profesora Anabel Cerezo, que es la directora del Instituto de Criminología de la Universidad de Málaga, y ella viene a hablarnos de un trabajo que se ha hecho desde el instituto, junto con otros profesores, con el profesor Díez Ripollés, María José Benítez, en lo que ellos han estado analizando desde que se puso en marcha la Ley de Violencia de Género, cuál es la efectividad, la eficacia y la eficiencia de la ley para lograr reducir, ¿no? la violencia de género. Entonces, bueno, habrá que estar atentos a lo que ella nos va a contar mañana. ¿Pero en qué se está trabajando? Yo sé que la especialista es ella, la que tendrá que hablar, pero ¿qué creéis que puede aportar la criminología a la lucha contra la violencia de género? Yo creo que es fundamental un buen análisis en términos de Sabemos que es un problema grave, pero se están destinando una cantidad ingente de recursos para abordar este problema y, sin embargo, no se están produciendo cambios significativos en la cantidad de problema. Por lo tanto, algo estamos haciendo mal. Tal vez estamos incidiendo donde no se debería
donde no se debería incidir. Y seguramente, como se ha dicho mucho, ¿no? O sea, la clave está en trabajar con los más jóvenes, desde el ámbito educativo, pero también es importante prestar atención a los agresores. Esto es algo que no gusta mucho, ¿no? Prestamos mucha atención a las víctimas. Las víctimas padecen un sufrimiento que tenemos que parar, que tenemos que atender. Los criminólogos también deben estar en esa parte de atención a las víctimas, pero tenemos que prestar también atención a los agresores. Poner el foco en el agresor. Creemos que es importante. Analizarlo y conocerlo muy bien al agresor. Eso sería fundamental, ¿no? Sí, para intentar avanzar. Esto nos lleva a una pregunta que también os harán muchas veces. Dice, bueno, ¿el delincuente nace o se hace? Vosotros que estudiáis psicología, que entráis, digamos, también en la mente y en el perfil de las personas, ¿qué decís? Pues mira, hay de las dos cosas. La mayoría... estaba pensando ahora, ¿no? en aquellos estudios que han analizado, por ejemplo, la edad a la que delinquen las personas, ponen de manifiesto que la mayoría de los delitos se producen en edades se cometen en los jóvenes, ¿no? En los jóvenes forman parte incluso del propio proceso de maduración, pero en el momento en el que se alcanzan una serie de hitos en el proceso de maduración de las personas, esas conductas delictivas van desapareciendo y ya no vuelven a delinquir. Sin embargo, hay una pequeña proporción de personas que mantienen de manera estable a lo largo de toda su vida la comisión de delitos. Es lo que se llaman los delincuentes persistentes, ¿no? Los otros serían lo que se llaman muchas veces delincuentes limitados a la adolescencia o así. Entonces, en esos delincuentes persistentes hay que tener en cuenta que influyen, lo comentábamos antes, ¿no? Variables de tipo individual, de tipo social, de tipo ambiental, pero en el caso de las individuales también hablamos de que hay a veces trastornos que se producen trastornos de la conducta, que hay patologías que incluso tienen que ver con la propia genética, ¿no? Es algo que no es lo que más explica el comportamiento delictivo, pero que también habría que tener en cuenta. María, cuantos más conoces a través de tu profesión al ser humano, ¿más te gusta o menos te gusta el ser humano? Para mí es apasionante analizar y observar al ser humano en ese sentido. Pero, y te hablo no como criminóloga, sino como madre, el conocer cuáles son los factores de riesgo de la delincuencia hace que, por ejemplo, yo con mis hijas estás permanentemente alerta de esto que estoy haciendo puede dar lugar a un factor de riesgo. Bueno, eso es tremendo, ¿no? Es tremendo. Es tremendo, pero como sabemos cuáles son sobre todo los factores de protección es lo que hay que reforzar, ¿no? Para trabajar en con ese enfoque preventivo. ¿En general te ayuda más o te perjudica más? Digo, te hace tenerlo muy presente, ¿no? Entonces es una maternidad reflexiva permanente, pero sí que ayuda, claro. Pues hablando de niños, hablando de jóvenes, el tema del acoso escolar, que es otro que también estáis abordando, ¿bajo qué claves exactamente? Ahí se puede hacer mucha más labor de prevención. ¿Hay más acoso escolar ahora o es que ahora se detecta más? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, yo no soy experta en acoso escolar, por lo tanto tampoco me quiero arriesgar a hacer afirmaciones demasiado tajantes. Yo te diría que, como pasa con muchas otras con tipologías delictivas, son problemas que han ocurrido siempre, pero que ahora estamos mucho más atentos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde el colectivo de criminólogos decimos que sería ideal poder tener a criminólogos trabajando en los colegios, porque hay psicopedagogos, hay muchos profesionales especializados para trabajar con los menores, pero sin embargo, a la hora de poner en marcha, de articular todos aquellos mecanismos que tienen que ver más con la prevención de conductas problemáticas, con la convivencia, llevar a cabo procesos de mediación, trabajar con los menores que son víctimas, pero también que son agresores, sin que la respuesta sea expulsar al menor que ha cometido la infracción, sino interviniendo desde una perspectiva educativa, socioeducativa con él, pues que es importante, ¿no? Entonces, desde la criminología tratamos de entender cuáles son las variables que explican que se produzca ese acoso. Se está estudiando ahora mismo mucho también cuáles son las variables que permiten diferenciar entre lo que es el acoso físico y lo que es el acoso que se produce, el ciberacoso, ¿no? Lo que se llama el acoso online,
online y offline. Sí. Esto os está abriendo nuevas perspectivas de investigación, sí, el tema del porque uso se trata de ver las redes de Internet. Si hay diferencias o no las hay, ¿no? Y seguramente lo que las investigaciones están apuntando a que no hay demasiadas diferencias entre las personas que cometen un tipo u otro, pero sí cuáles son sí que es cierto que en el ámbito online existen una serie de facilitadores por el anonimato, por el acceso, ¿no? O por la falta de contacto directo con la víctima, ¿no? El tema de la empatía, bueno, y eso se va a ir perdiendo, María, ¿no? Porque digo, esa cercanía, no digo la empatía, pero muchas veces el trato más directo por aquello de que los jóvenes, sobre todo, ya se comunican mucho más a través de una red social o del WhatsApp. Creo que al final la tecnología es el medio que utilizamos y no la explicación de por qué se produce, yo creo, ¿no? Y luego, pues por supuesto, importante también es entender las características de las víctimas, porque ante una misma conducta que no todo el mundo lo percibe como una agresión, de la misma manera, entonces ¿no? hay que estar también atento a quién percibe eso como una victimización, es importante. Bueno, son muchísimos los temas, nos parecían todos muy, muy interesantes y nos gustaría casi, te lo decía al principio, que tener la oreja puesta allí a ver qué es lo que se está diciendo en el Congreso. Gracias, María, por haber estado con nosotros y suerte con la asociación, que la criminología andaluza está ahí también en primer nivel y esto era bueno también recordarlo. Gracias, Mabel. Gracias. Buenas tardes.